El entierro de un rey impostor. Es bien sabido que Rockstar hizo un trabajo maravilloso, casi milagroso, con Red Dead Redemption 2. Y es que de verdad, plagiar las ideas de otro videojuego y llevarlas a otro nivel es un logro gigantesco. A un nivel de gigantismo, tal cual como ver los testículos de un caballo cambiar de tamaño por la temperatura del clima. Eso, eso sí es arte renderizado. Eso solo demuestra su poder adquisitivo, que es fuerte, y su atención al detalle, que es casi perfecta. Solamente hay que recordar que la perfección es una ilusión. En este video no te voy a dar mi opinión, te demuestro con bases sólidas por qué Red Dead Redemption no es el rey de los westerns y por qué Arthur Morgan no es más que un simple limpiabotas y John Marston un simple paseacaballos en un entorno de simulación de vida de campo. Aquí venimos a decir la verdad. Aquí o le damos su auténtico legado como rey a Colton White en Gone, o me funan. No hay medias tintas ni tampoco hay espacio para dos reinos. ¿Ven eso? Eso es lo que Red Dead Redemption intentó vendernos como el estándar del vaquero. Pero Colton White lo hacía con una mano en el bolsillo y sin tanto drama técnico y por allá del 2005. Tengo 500 pruebas gráficas de que Colton White y Gunn son el legítimo rey de los westerns del mundo abierto. Pero solo les voy a dar 11 detalles, 11 clavos para cerrar y sellar de una vez por todas el ataúd de la franquicia Dead Red. Y para no arruinarles la joya que es descubrir este mundo por su propia cuenta. El resto es solo para los que saben de videojuegos, no para los que solo quieren ver gráficos bonitos. Y no se confundan, comunidad de videojuegos. Me tomó 23 años conocer a Colton White. A mis 9 años no pude jugarlo, ni a los 14, ni a los 18, ni a los 26. Pero hoy a mis 32, incluso después de haber sido corrompido por la trama de Red Dead Redemption 2, y después de haber llorado la muerte de Arthur Morgan, y de haber concluido que definitivamente merecía una muerte peor. Hasta entonces conocí por fin a Gunn. Y hoy, de la mano con el rey Colton White, venimos a saldar esta deuda pendiente. Yo con la trama de Gunn y Colton White con su lugar 1 en el podio western. Llevamos 20 años viviendo en Virginia City y nadie había notado que la familia de Ben Cartwright y el legado de la Ponderosa son el alma misma de los mundos abiertos, especialmente de los westerns. ¿No conoces Bonanza? No te preocupes, aquí no venimos a presumir superioridad. Venimos a revivir juegazos de la Xbox OG, de la Xbox clásica, y a demostrarte que esa libertad que hoy te venden como novedosa, ya galopaba por allá en el 2005. Colton White no es solo un personaje, es el molde de Little Joe cobrando vida para reclamar el trono que Rockstar intentó usurpar. El mapa, la estructura de las misiones y hasta el viento que sopla en el desierto, todo le debe vida a la Ponderosa, le debe vida a Bonanza. Dato 1. La interfaz del lobby. Es sutil y no se nota hasta avanzada la historia. Incluso antes de comenzar el juego ya tenemos algo que otros trataron de copiar. La interfaz del lobby del juego. Es un entorno cambiante, no es la misma pantalla de carga. Se actualiza según la zona y evento que estés en el mapa y la historia. Sí, ya sé. Ya se ha visto, pero recuerda que estamos hablando de 2 GB y de la era del 2005. Dato 2. La importancia de la educación. Si bien no es un video de comparaciones, es importante recalcar que esta es quizá la comparativa más dura con Red Dead Redemption 2, y lo que hace a estos dos contendientes muy diferentes y únicos. Y es que en toda la primera escena, el juego nos deja algo bien claro: la educación viene de casa.
Y es que esta es solo la introducción del juego, y empezamos fuerte. Este no es un video de detalles de cómo los testículos cambian de forma. No, 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 no. Ese es solo para los niños que desean la aprobación de un padre tóxico. Solo escucha la ambientación, los sonidos de fondo. Fíjate en esa neblina mañanera. Y sobre todo, presta atención al canto de los alces a la distancia. Es una atmósfera que se respira real. En Skyrim, el canto de los alces está tan mal programado que simplemente no existe en el juego base. Los archivos están ahí, existen, pero un bug de código los dejó mudos por más de una década. En Gone, en la primera escena, Ned White, el padre adoptivo de Colton, lo despierta de una patada. Para entrenarlo, claro. En el nivel de entrenamiento, por supuesto. No le habla bonito ni le dice mi hijo, mi mano derecha. Le dice con un puntapié: despierta, niño, que ya es hora. No es un papá solapador. Es un padre que le dice a su hijo: en esta vida tienes que moverte y tienes que trabajar. Y se lo deja claro incluso cuando le confiesa no ser su padre, cosa que Dodge jamás hizo con su hijo predilecto. En Gone, con sus humildes pero contundentes 2 GB en el 2005, el alce no es un adorno silencioso. La cinemática de Ned cazando al primero es cine puro. El peso del animal, el sonido del entorno y la frialdad de la frontera. Es una ejecución técnica y narrativa que no se permite errores. Pero de este nivel de detalles, de esta humillación técnica, hablaremos más adelante. En la escena 1 está cargadísima de mensajes. Enseñanza, convivencia entre la familia e incluso la lealtad. En la escena, padre e hijo son atacados por un oso y Ned está derribado y vulnerable. Pero Colton, a sus 20 años, no recula y simplemente defiende hasta entonces a su padre aún. Pero por otro lado, cuando Arthur está por dispararle a Micah, es su propio padre quien le pisa la mano. El mensaje es claro: aquí no haces nada si yo no te lo apruebo. Mientras lo mira desde arriba con soberbia. Es la misma situación. Un oso rabioso y un miembro de la familia vulnerable. Pero en Red Dead Redemption 2, la familia te traiciona. Una vez Colton defiende a su padre del oso, les toca a ambos defender un barco de un asalto, de un asedio. En esta brutal escena de compañerismo y de pelear codo a codo con tu padre, pierden la batalla y el padre de Colton, Ned White, muere. Pero con su último aliento, no sentencia a su hijo predilecto. Ned muere y lo libera. Le quita la carga emocional de perder a un padre diciéndole la verdad, como la muerte, fría y directa, sin censura. Yo no soy tu padre, solo te crié, niño. A sus 20 años, Colton dio el giro argumental que el juego necesita para decirte que Colton ya dejó de ser un niño a sus 20 años y que todo lo que vivió con su padre hasta entonces, hasta esta escena, había sido un entrenamiento para la vida, para su destino. Arthur Morgan, a sus 40 años, sigue buscando la aprobación de un padre que le dice: tú me vas a traicionar, Arthur. Quick, take this. That's a token to the Alhambra, the cat house in Dodge City. Go there and ask for Jenny. I ain't leaving you, Pa. God damn it, that's what I'm trying to tell you. I ain't your father. Now go. Dato 3. El Dead Eye original en los westerns. También es aquí donde disponemos de esa habilidad, pero llevada a un nivel de realismo e inmersión absurda para la época. Y sus poderosos 2 GB. Y es que es algo que el legendario Red Dead Redemption 2 no logró perfeccionar.
E incluso el juego Call of Juarez supo hacer mucho mejor que Red Dead Redemption 2. Mientras que en Red Dead tenemos una habilidad que congela el mundo y te permite ver partes vulnerables o marcar enemigos y liquidarlos uno a uno en secuencia, como si fuera un minijuego de disparo. Todo el kit para que el niño pueda dispararle algo. La verdad es que más allá de querer ser un detalle que le dé realismo al juego, solo está diseñado para que el jugador se sienta intocable. Esto hace que Red Dead 2 sea un paseo por el parque con sus más de 100 gigabytes de pseudo innovación. Pues el juego te deja claro que eres un semidios hasta que te diagnostican con tuberculosis. En Gone, padre directo de la saga Red Dead. Bueno, es importante aclarar que el señor abuelo no es Gone. El señor abuelo de Red Dead Redemption es Ned White, el padre de Colton. En Gone, la cosa es más real e inmersiva, pues si bien ambos títulos comparten la cámara lenta, en Gone te deja claro que estás en un duelo a tiros a muerte. Cada tiro es importante, incluso en este modo adrenalina, su inmersión empieza cuando lo activas. En automático pasas de tercera persona a vivir la experiencia en los ojos enfocados en sobrevivir, de Colton. Y todo esto en primera persona. Vaya, este es un detalle que, vamos, con solo 2 GB en el 2005, Gone sí supo representar como un detallazo de inversión. Pues claro que en situaciones de riesgo real, el cuerpo se modifica y se agudiza para subir tus probabilidades de sobrevivir. Ya sea en un accidente o en algún encuentro bélico como en los jueguitos estos. El famoso túnel de visión. Aquí también se lleva la medalla de oro el padre western, Colton White. Porque es seguro que es un padre que Arthur Morgan y John hubieran deseado tener. Aquí los enemigos ruedan para esquivar. Colton no lo necesita porque él es el verdugo. Dato 4. La inmersión del dinero. Y es que hasta para algo tan simple como saber cuánto dinero traes, Gone lo hizo mejor. Supo utilizar bien esos 2 GB mejor que muchos juegos, donde el dinero es un simple dato, como si un robot tuviera la interfaz del dinero en sus ojos, o con una visión, con un comando en algún botón. El dinero aquí no está flotando en caracteres de pantalla. Para saber qué herramientas necesitas o cuánto tienes en dinero, debes abrir tu morral, tu alforja, tu cartera. Vamos, tienes que abrir tu banca móvil para saber tu saldo actual. Algo que parece, sí es cansado y tedioso, definitivamente lo es, pero para un juego del 2005 con limitaciones obvias, no solo es un detalle único para ahorrar recursos, es inmersión. Para ver tu dinero debes sacar la cartera, poniendo pausa, ir a directo al menú, pero de objetos. ¿Por qué? Porque ¿quién lleva su dinero en sus herramientas? Vamos, este es un detalle de la época de los 2 gigabytes que opacó con muy poco a las generaciones de los 160 gigabytes, que son superhumanos biónicos que ven su dinero y su banca móvil en el aire en todo momento, o cuando ellos deseen. Es cómodo, sí, se ve genial, pero eso no es inversión. Dato 5. Física del agua. La física de fluidos en Gone humilla incluso a los RPG más aclamados, mientras en Skyrim, que por cierto es mi juego preferido, el agua se limita a dibujar un haz genérico bajo tus pies. En Gone, con 2 GB y en pleno 2005, cada pisada genera una onda física independiente. El motor no solo sabe que estás en el agua, entiende la cadencia de tu paso y deforma la superficie en tiempo real. Es una simulación de impacto que Skyrim, 6 años después,
ni se molestó en programar. En Skyrim, el agua se comporta como una superficie plana, donde el personaje activa una animación tipo estela genérica, el haz como si fuera una lancha, que es básicamente una textura que te persigue por todos lados. Pero en Gun, lo que vemos es geometría reactiva. Cada paso que Colton da en el agua, e incluso cada disparo que se le da al agua, genera su propio círculo de expansión. El motor gráfico registra el punto exacto del contacto y crea una onda física que se desplaza de forma independiente. Si te fijas bien, las ondas de la pierna izquierda y la pierna derecha chocan entre sí, creando un patrón, interferencia real, pues. Eso no es una textura, es el agua reaccionando a la fuerza del impacto. Son gráficos de 2 gigabytes vivos. En Skyrim, la estela desaparece casi al instante. Aquí las ondas de las pisadas anteriores siguen vivas mientras das el siguiente paso. Se queda el rastro de tu camino en el agua, pues. Añadiendo incluso en la zona el Cañón del Diablo, que es una referencia directa a Bonanza, la mina Diablo que pertenece al personaje George Garvey. Por cierto, que de aquí salió el arquetipo, del empresario corrupto de Magruder. El agua del arroyo es turbia por la contaminación de la industria minera en la zona del mapa. El caudal de ese arroyo está guiado, no es un arroyo natural que desemboca directo en el río principal y se nota cómo el agua turbia se mezcla con el agua limpia. Es un detalle fascinante, pues quien creó este imperio minero renderizado se tomó el tiempo de poner ese segmento contaminado. Es un detalle que el gigante de 100 gigabytes quiso imitar. Más adelante, donde está el Sioux comerciante, hay 2 mantos acuíferos. Está el lago o el estanque con su vegetación de pantano. Incluso en esta zona semipantanosa, el ambiente se nota húmedo. Se nota la neblina densa de un entorno húmedo. Al lado de ese lago, yendo hacia el campamento de la Resistencia, hay unos como tipo cráteres. Son mortales, de esos que son tan profundos que literalmente te mueres. También tienen su neblina, pero de vapor, indicando que el agua es caliente y peligrosa. Los ríos y los lagos, toda el agua tiene físicas maravillosas, sin tanto rollo y con tan solo 2 gigabytes. Este juego demostraba la superioridad gráfica de un renderizado barato, pero con un buen ojo para el detalle, sobre el exceso de detalles que solo hacen quitarle el sentido lógico al agua misma. Incluso los cócteles Molotov en el agua no funcionan. La dinamita arroja partículas de agua al aire, y esto en pleno 2005, con solo 2 gigabytes. Señorita Crabtree, le presento a Aaron Hooper, el dueño de la mina La Dorada. Mucho gusto. Y este es George Garvey de la Diablo. Encantada, caballero. Sus nombres son famosos. ¿Quiere sentarse, por favor? Muchas gracias, pero también lo es el suyo. Oh, a propósito, debo felicitarla. ¿Felicitarme? ¿Por qué? Dato 6. El mundo que siente y el humo que asfixia. Fíjate bien en lo que pasa en este taller. En los mundos abiertos actuales, los interiores son solo cajas de texturas muertas. Pero en el gigante de 2 gigabytes, el entorno es tu aliado o tu enemigo. Si disparas a un candelabro, no solo se cae, incendia el inmobiliario y propaga el fuego de forma lógica. Y aquí viene el golpe técnico. Si el lugar es cerrado, el humo no atraviesa las paredes como si no existieran. Se queda encerrado, saturado. La visibilidad es un sistema de partículas volumétricas que en la Xbox OG procesaba en tiempo real. En 2005. La física del confinamiento del humo. El humo de los candelabros o los incendios en el bar de Hoodoo, por ejemplo, reconoce el techo, el ceiling del mapa. Se acumula arriba porque el motor simula la densidad.
Eso confirma que Neversoft no solo hizo un juego de disparos, hizo un simulador de atmósfera rudo y sucio. Esos 480 píxeles van a captar perfectamente la densidad de ese humo saliendo por la ventana del bar de Hulu. ¿Quieres más? Dispárale a los escritorios, a los bolígrafos y a los papeles. Salen volando. No están fusionados al escritorio. Golpea las poleas, los animales colgados. Tienen física de péndulo e inercia. Incluso las estalactitas son vulnerables. Las sillas y las escupideras no están pegadas al suelo. Inclusive algunas pilas de cráneos o montones de cráneos. Si las empujas o les disparas, se mueven. Algunas botellas y cristales se revientan e incluso las 3 campanas de la iglesia de Empire tienen 3 sonidos diferentes, de 3 tamaños distintos de campana. Eso es arte renderizado en solamente 2 GB. En Gun, si disparas a algo, el mundo te responde con astillas, con cristales, con fuego, con humo. Es una coherencia física que humilla a los decorados estáticos de la modernidad. Incluso si se te acaban las balas, Colton te hace saber que esa arma está vacía, haciendo algún comentario y cambia de inmediato el revólver. Eso es precisamente lo que hace Akon, un gigante. Sus detalles no te gritan en la cara, esperan a que seas lo suficientemente observador para encontrarlos. Fíjate bien, esa placa no es un logo genérico de sheriff, de Marshall, sacado de una librería de elementos genéricos o comunes. Es una estrella de 5 puntas con relieves que para la resolución del 2005 tiene una definición impropia que no parece de la época. El hecho de que no sea el logo del juego le da un realismo sucio que buscaban. Es un objeto incrustado en el mundo, no un elemento de marketing para venderte el título. Es coherencia visual pura. Eso es inmersión. Dato 7. El chaleco de la herencia. Teoría conspirativa. Hablemos de coincidencias visuales que duelen. Ese chaleco icónico de hombreras de John Marston que presume en Red Dead. ¿No les parece familiar? Es el mismo diseño que porta Colton White en el 2005. Y aquí es donde nos vamos a poner picosos. Rockstar nos dice que ese chaleco fue un regalo de Abigail. Pero en Xbox Peacemaker vemos la verdad. Abigail no le dio un accesorio, le dio un estándar que él nunca pudo llenar. Abigail era una mujer de mundo antes de John, y el regalo no fue una compra, fue un recuerdo. Vistió a su esposo con el chaleco más parecido que encontró de la leyenda, de su verdadero ídolo, convirtiendo a Marston en un cosplayer de lujo de la leyenda original del 2005. John camina con la piel de un rey, pero el trono siempre fue de quien lo usó primero en solo 2 GB. Rockstar no solo nos heredó el miedo al agua de Gun, sino que nos dejó a un John Marston usando la ropa de quien, sin saber nadar, ya era un tiburón. Ni el chaleco es suyo, ni la valentía le alcanza para flotar. La próxima vez que lo veas en su rancho, fíjate en sus hombros. No es cuero lo que carga, es el peso de saber que nunca será Colton White. John Marston no es un protagonista, es el easter egg de cuerpo completo que Rockstar intentó ocultar bajo 100 GB, pretendiendo así enterrar a la verdadera leyenda. Pero en Xbox Peacemaker venimos a revelar la verdad. ¿Eso será un easter egg que nadie había notado? ¿O es un plagio que Rockstar intentó ocultar? Esa respuesta solo tú la tienes. Dato 8. El ADN de la pólvora y sus variaciones del caos. Aquí es donde el gigante de 2 GB te da una bofetada de realidad técnica.
Fíjate en la dinamita. No es una animación genérica que se repite hasta el cansancio. El motor de Gun tiene conciencia de materiales. En el aire, la explosión es una bola de fuego perfecta que se disipa en humo negro denso, pura combustión de oxígeno. En el suelo, la física cambia. La bola de fuego se corta por la mitad por el impacto y genera una onda expansiva, agresiva, que levanta polvo. El motor entiende que hay una superficie sólida que frena la explosión. En el agua, olvídate del humo negro. Aquí la explosión es blanca, cargada de partículas de agua y vapor. El juego sabe que el líquido extingue el fuego y lo convierte en presión. En la nieve, la respuesta dinámica, aunque sea el mismo código del agua, el hecho de que la explosión sea más densa, alta y larga, demuestra que el motor de Gun sabía que estaba en un entorno frío y sólido. No es un simple cambio de color, es un ajuste de comportamiento de partículas. Mientras Rockstar te vende 150 GB de físicas revolucionarias, Neversoft usó la inteligencia del agua para darnos una explosión de nieve tan densa que entierra las pretensiones del 2018. No es pereza, es eficiencia de guerra en 2 GB. La física de la desintegración. Mientras en Red 2, un explosivo a menudo solo deja un modelo de cadáver quemado o con daños predefinidos. En Gun, el hecho de que la dinamita le arranque la cabeza a un cadáver demuestra que el motor tiene puntos de fragmentación que son dinámicos. La diferencia con el limpiabotas Arthur Morgan se ve muy bien con sus animaciones de muerte, pero Colton White habita un mundo donde el daño es estructural. Pero lo que te va a volar la cabeza es que no hay 2 explosiones iguales. He documentado al menos 2 variantes por superficie. Esos son al menos 8 tipos de explosiones calculadas en tiempo real. Y si hay enemigos cerca, no esperes un cadáver bonito para la foto. La fuerza es tan bruta que los desintegra. Las bombas Molotov, estas son dinámicas al igual que la dinamita. Esta tiene variaciones en sus explosiones. Al explotar, crea una nube de fuego que además salpica partículas alrededor, incendiando a varios enemigos al mismo tiempo. Estos NPC reconocen lo que están viviendo y en que esa dinámica de explosión están gritando buscando agua. En 2005, Neversoft no te pedía permiso para ser violento. Te demostraba que el limpiabotas de Arthur fue escrito para durar 60 horas de lástima, mientras que Colton White, fue escrito para ser una leyenda eterna. Dato 9. La influencia de Bonanza en los western. ¿Creen que Rockstar inventó la anatomía equina? Por favor. En 2005, con solo 2 GB, Gun ya no se entregaba a caballos con musculatura activa que reaccionaba al galope. Pero el verdadero golpe de autoridad es este. Los 4 caballos principales no son aleatorios, son los 4 de la legendaria serie Bonanza: Cochise, Buck, Sport y Chop. Y aquí es donde la mayoría se pierde. Bonanza no solo prestó sus caballos, le dio la trama estructural a los mundos abiertos modernos. Cada capítulo de la serie era una misión autoconclusiva, con su propia narrativa, el esquema exacto que hoy nos venden como revolucionario. Mientras John Marston apenas aprendía a ensillar, Colton White ya cabalgaba sobre el mismo origen de los juegos de mundo abierto. Rockstar no inventó la rueda, solo le puso un filtro de alta resolución a lo que Gun ya había perfeccionado, con la esencia de la familia Cartwright, incluidos los valores y el sentido de pertenencia y la lealtad genuina
que eso conlleva. El cuarteto de la Ponderosa. En Bonanza, los caballos Cochise, Buck, Sport y Chop eran tan protagonistas como la familia Cartwright. Que Gon replique exactamente esa alineación es la prueba de que el juego es una carta de amor al western clásico. No un experimento técnico pretencioso, mientras Arthur Morgan tiene que elegir entre decenas de caballos que se sienten vacíos. Colton monta las leyendas de la televisión western. Clint Eastwood y John Wayne no son los padres del verdadero western. Incluso el caballo pinto de Joe Cartwright sale en Skyrim, y curiosamente, la cuenca de Market es la zona desértica del mapa, con un conflicto parecido, y las minas de plata, al igual que en Virginia City en Bonanza. Te presento el legado de Ben Cartwright en La Ponderosa, en Bonanza. Pero la estocada final no son los caballos, es el alma del protagonista Colton White. No salió de la nada, es el heredero espiritual de el pequeño Joe Cartwright. El mismo molde, 19 años, honesto, virtuoso, pero peligrosamente impulsivo, como un chamaco de nalgas miadas de 19 años. Ese chamaco que se mete en problemas por defender lo que es justo. Ese diseño de chaleco con los bordes y el interior en un tono más claro, el cuerpo principal, a veces con un traje beige completo, a veces con camisa y chaqueta verde. Pero eso es la firma visual de Joe Cartwright, interpretado por Michael London, en Bonanza. Colton White lo hereda casi de forma idéntica. La silueta del sombrero y la caída del ala y la copa alta son el puro estilo de la televisión western de los años 60, alejándose del realismo sucio de Rockstar para abrazar el heroísmo clásico del western. La juventud desafiante, fíjense en esa mirada y la estructura facial de Colton en Gon, capturan perfectamente la esencia del hijo menor rebelde de la Ponderosa, Joe Cartwright. Mientras Rockstar nos vende a un Marston atormentado e inmaduro para darnos lástima, Gon nos dio al auténtico forajido de la era dorada. Colton es el hijo más pequeño de Ben Cartwright, indirectamente, claro. El patriarca de la serie western, Bonanza, hecho píxeles. Un protagonista con ADN de 50 años de historia que John Marston jamás podrá comprar, ni con todos los gráficos, ni todo el presupuesto del mundo. Xbox Peacemaker te lo dice claro. Colton tiene la herencia directa y John, bueno, John solo tiene un buen sastre. Miren el vestuario de Little Joe en Bonanza y luego miren a Colton en el 2005. Es el mismo código de honor, es la misma ropa, pero aquí es donde Rockstar pecó de ambiciosa. No solo se inspiraron en el cine clásico, que se encontraron. Un diseño ya perfeccionado además, en los 2 GB de Gon. Y se lo pusieron además a John Marston, que nadie tuviera memoria o que nadie se diera cuenta, hasta que Xbox Peacemaker llegó. Durante 20 años nos vendieron a John como el icono original, pero la verdad estaba oculta en una serie de los 60 y en un juego del 2005 que Rockstar intentó sepultar, pero Xbox Peacemaker no olvida. John Marston no viste su propia leyenda, viste el uniforme de los que llegaron antes que él, y a quien le pese. Comentarios. Así que ahí lo tienen. Pueden seguir acariciando a su caballo y esperando 5 minutos de animación para despellejar a un ciervo en su obra maestra de 160 GB. Pero mientras Arthur Morgan sigue pidiendo permiso para morir, Colton White ya enterró a su padre, vengó su legado y redefinió el género antes de que Rockstar supiera lo que era un shader de alta resolución. ¿Me van a funar? Adelante. Pero antes de escribir su comentario, pregúntense, ¿están jugando a ser vaqueros o están jugando a una película de presupuesto inflado? El trono es de Gon. El resto solo es para imitadores con un buen marketing.
Mírenlo bien, Rockstar no solo copió las mecánicas y el Deadeye, se llevaron hasta el closet. Abigail le entrega a John un chaleco que Colton ya había manchado con sangre y polvo 13 años antes. ¿Es un homenaje? Es la prueba de que el mundo de los westerns, John Marston camina con la ropa de un hombre que sí supo ser libre desde el principio de su historia. Y no solo hablamos de Red Dead Redemption. Gunn merece tanto el trono como rey del western y merece un reino en los mundos abiertos y RPGs, pues incluso Skyrim implementa mecánicas que en Gunn ya se habían visto. ¿O piensas que la interfaz del menú en pausa te dice a qué facción del juego pertenece cada misión? ¿Es original de Skyrim o de Elder Scrolls? Por cierto, Gunn fue escrito por Randall Johnson, el mismo que escribió la película de The Doors y La Máscara del Zorro. Por eso se siente muchísimo más como un western de cine clásico que Red Dead Redemption 2. El limpiabotas de Arthur Morgan fue escrito para durar 60 horas de lástima, mientras que Colton White fue escrito para ser una leyenda eterna. Este dato de Randall me lo proporcionó la inteligencia artificial de Google. El arquetipo de Ned White está inspirado en Los Pioneros y en la obra de Daniel Boone, misma inspiración de Jeremías Springfield en la serie de Los Simpson. Lo menciono por respeto y porque merece su lugar, pero como yo no soy un experto ni estoy familiarizado con las obras de Boone, prefiero mejor dejarle ese tema a los expertos, para que ellos den su opinión al respecto. Yo me guardo mis comentarios. Now, are you going to show me the location, or shall I continue? No way. Dutchie, Wait, it's there. Dato 10. La genética bastarda de Dutch Van der Linde. Gotta dig up, you damn. Todo lo que ves ahora ya sucedió antes. Creer que Dutch Van der Linde es una creación original de Rockstar es la ceguera de quien no sabe observar el paso del tiempo. Su ADN no nació en una oficina de marketing de Rockstar. Ya mendigaba por la tierra del viejo oeste en Gunn en el 2005, en 2 GB. Años antes de que el mundo conociera el nombre de Red Dead. Observen a Hoodoo Brown, el alcalde de Empire City. No es un parecido, es una transmigración del alma, por no decir plagio. La misma fachada del gentleman refinado, el mismo disfraz de civilización para ocultar una naturaleza rapaz, abusiva, manipuladora, carroñera. Es el arquetipo del líder que te ofrece un hogar mientras prepara el sacrificio de los suyos y el tuyo, tal cual hizo con Arthur el tuberculoso Morgan. Como decía el sabio, la ambición de mando es una fiera que nunca se sacia. Rockstar no inventó el carisma del carnicero, solo le copió el nombre a un uniforme de 2 GB, que además le viene grande, por cierto. Y el reverendo Josiah Reed, ahí reside la verdadera ponzoña. Dodge no es un pistolero, es un falso profeta que utiliza la retórica para esclavizar voluntades. Es el hijo perfecto de estos dos. Tiene la percha de Hoodoo, pero la lengua bífida y manipuladora de Reed. Esa mezcla de palabra divina con violencia extrema es la marca de los hombres que, al no poder gobernarse a sí mismos, pretenden gobernar el destino de los demás para conseguir sus fines, sin importar el costo. La revelación final. En las entrañas de Gunn, el nombre de Dutchie resuena como un eco del pasado. Y si el infame Thomas Magruder fuera su raíz de la sangre, no es una teoría de café.
Es la evidencia de que las ciudades, como los hombres, son solo repeticiones de la misma tragedia. Entrar a Empire City es hablar el fantasma que Blackwater quiso robar. La misma madera podrida, el mismo humo industrial que asfixia la libertad. ¿Homenaje o plagio? La industria, Rockstar, calla porque los genios no admiten que su trono está construido con los huesos de lo que intentaron sepultar. Igual que Dodge, igual que Hoodoo, Rockstar no creó un ícono, simplemente recogió los restos de un naufragio del 2005 y les puso un filtro de alta resolución. Dodge no viste su propia leyenda, habita el cadáver de los que llegaron primero en el 2005 y con 2 GB. Vaya, ni siquiera su maldad es original. Dato 11. El uso de las misiones secundarias para limpiar el renderizado. La misión donde descarrilamos un tren desbloquea una misión secundaria del Pony Express. Una entrega de suministros a los trabajadores de las vías. Luego de llevar los suministros, incluso un trabajador hace menciones sobre el tema. Luego de esta escena, las vías están desbloqueadas y reparadas. Bueno, y para cerrar este ataúd, hablemos de la coherencia. En los jueguitos de hoy, nos deslumbran con gráficos, pero el mundo es de cartón piedra. En Gone, el renderizado y el mapa están vivos gracias a ti. Cuando descarrilas ese tren en la misión principal, no es solo una cinemática para que se vea bonito. Eso desbloquea una misión del Pony Express, llevar suministros a los trabajadores de las vías. No es relleno, es la justificación lógica del progreso. Escuchas a los trabajadores, entregas el material y magia del diseño clásico. Las vías se desbloquean y se reparan ante tus ojos. Y esto solo es para hacer una limpieza de renderizado y justificar las escenas que siguen en la historia. Las cosas no se desvanecen por arte de magia render. Desaparecen porque la historia del juego exige esa limpieza, para darle argumentos al desarrollo. Rockstar te da paisajes que no puedes ni tocar. Gone te daba un ferrocarril que tú mismo ayudabas a construir. Arthur Morgan es un espectador de su propia tragedia. Colton White es el arquitecto de su propia leyenda. Rockstar te da 160 GB de paisajes que no puedes ni siquiera tocar. Gone te daba un ferrocarril que tú mismo ayudabas a reconstruir con tus acciones. Eso es libertad sistemática. No es un simulador de pasear caballos. Eso, en 2005 y con 2 GB, por limitaciones obvias o por lo que quieras. Eso es inmersión. Rockstar enterró a sus protagonistas porque no sabía qué más hacer con ellos. La muerte es el recurso más fácil de quien ya no tiene qué decir. Neversoft, en cambio, dejó a Colton vivo porque el mundo todavía le pertenece. Y aquí cortamos, en el número 11. Podría haber seguido hasta los 500. Es más, rascando apenas hasta el 34% del juego, ya tengo 150 detalles en mi libreta anotados. Hay cerca de 400 pruebas más de que este juego es inalcanzable. Pero yo no soy ese tipo de canal. No necesito secuestrarte 3 horas de tu vida, ni fragmentar esto en 9 videos para mendigar unos cuantos likes. Xbox Peacemaker solo necesita un golpe contundente. Un solo video análisis para demostrarte la verdad. Y si con esto no te ha explotado la cabeza, entonces el problema no es el juego, ni los 2 GB ni las 200 GB.
Es tu nostalgia por las campañas de marketing caras. El chiste se cuenta solo. Red Dead es un maniquí de aparador de $100 millones, pero no tiene ni la mitad de la sangre que corre por los píxeles de Gun. Rockstar no creó un ícono, simplemente le pagó a un sastre muy caro para que le copiara el traje a quien creyeron muerto, a Gun, y rezaron para que fueras lo suficientemente ignorante como para no recordar ni reconocer a la ponderosa, a Bonanza. Aquí está la prueba de que la virtud no necesita espacio. Se puede ser un gigante en un archivo minúsculo de 2 gigabytes, mientras el gigantismo de Rockstar solo sirve para esconder que sus protagonistas están huecos. Marston necesita 100 gigabytes para que creamos que tiene sentimientos. Y Colton, él solo necesitó el código de honor de los Cartwright y de su padre para ser eterno. Si sigues pensando que Rockstar puso la vara alta, yo te reto. Juega a Gun en su versión original, sin parche, sin emuladores, sin maquillaje y sin trampas. Juégalo con honor alto, en dificultad 4 de 5. Te recomiendo esta porque el nivel 5 es solo para los que no quieren la integridad de sus nervios, para los que quieren destruir su paciencia. Y la parte más sabrosa de este reto, prohibido usar las dobles Peacemaker, porque sería jugar en el modo Red Dead Redemption, o mejor dicho, en modo fácil. Solo así entenderás que Rockstar no llegó a innovar, solo le puso un envase más caro al plagio que tomó de un auténtico gigante de 2 gigabytes. Esto fue Xbox Peacemaker en su primera edición, Gun. Nos vemos en la frontera.